Hola a todos, continuamos con la clase de manejo de organismos animales en espacios verdes. En el módulo 2 vamos a desarrollar los organismos perjudiciales en nuestros espacios verdes y organismos benéficos. Primero vamos a comenzar con organismos que nos afecten en el suelo y organismos que afecten el follaje. Empezamos. Dentro del grupo de los ortópteros que nos afectan en el suelo, tenemos al grillotopos. Estos insectos durante el día permanecen en galerías y a la noche salen a la superficie a cortar material vegetal. Por otra parte, los daños son más severos cuando se registran periodos de déficit hídricos y altas temperaturas nocturnas. Los daños son matar plantas pequeñas y romper raíces de césped cuando construyen sus túneles. La sintomatología son huecos en el suelo cubiertos por montículos de tierra y ruedas de césped y plantas secas. Otro grupo importante de gusanos del suelo son los denominados gusanos blancos. Son larvas de diversos escarabajos que se alimentan de las raíces del pasto y de la materia orgánica del suelo, haciendo que el césped se marchite y se torne marronado. Con el tiempo, estos gusanos se transforman en escarabajos adultos. Los daños, algunas especies pueden atacar raíces y tubérculos y semillas. La sintomatología que vamos a observar es falla en la implantación, galerías en el suelo cubiertos con montículos de tierra. Un grupo importante son las hormigas. Los géneros más comunes son Atta y Agromyrmex. Tienen hábito social, hay reinas, obreras y soldados, y alta capacidad de trabajo poseen. La comunicación entre ellas y de este con el hormiguero se basa en la producción de feromonas. Los síntomas que podemos observar son plantas sin hojas asociados a caminitos angostos por donde circulan. Otras hormigas pueden utilizar a las plantas como refugio. Otras son parásitos de insectos. Los insectos, no solo los insectos nos ocasionan daño, sino también hay un grupo de organismos, como por ejemplo el bicho bolita, que es un crutáceo que nos pueden afectar. Es muy fácil de reconocerlo porque al sentirse amenazado o al tener contacto, se enrolla sobre su cuerpo formando, como su nombre lo indica, una bolita. Su hábito alimenticio lo desarrolla por la noche, ocultándose durante el día. Ocasiona perjuicio en ciertas consideración en los jardines, huertas, ya que se alimenta de materia vegetal, hojas, raíces, frutos diversos y flores. Con el nombre de nemátodos se designa a una enorme cantidad de gusanos que incluyen varias especies parásitas casi invisibles a los humanos, que pueden atacar raíces de una importante cantidad de plantas ornamentales o alimentarias, ocasionando marchitamiento y amarillamiento y finalmente la muerte de la misma. Se caracteriza por poseer un aparato bucal en forma de estilete, con el cual funciona y se alimenta frecuentemente del tejido de las raíces, particularmente de los nutrientes que recorren los vasos conductores, aunque algunos pueden alimentarse de otros componentes de la planta. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado de no confundirlo con un problema fisiológico que esté atravesando la planta. Ahora vamos a ver grupos de insectos que nos afectan el follaje, como por ejemplo las langostas. Las langostas son unos insectos que si bien aparecen de a una o en pequeños grupos, no ocasionan demasiado problema, pero cuando vienen en enjambre pueden acabar con todo en cuestión de poco de tiempo, debido a la gran voracidad que tienen a la hora de comer. Es capaz de alimentarse de hojas, verdes, granos, semillas que estén en su alcance. La sintomatología que vamos a observar son defoliación, orificios en hojas y tallos, pecíolos cortados. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundirlo con otras plagas. Por eso siempre hay que buscar el agente causal. Otro grupo de insectos que engloba diferentes especies importantes son las lepidópteras. Por ejemplo, el bicho canasto o el bicho cesto. Es una especie polifitófaga y defoliadora. Ataca principalmente forestales y frutales. Entre los hospederos se mencionan álamo, sauce, olmo, pino, cerezos, ciruelos, durazneros, entre otros. Las larvas consumen preferentemente hojas, pero también pequeños frutos, produciendo defoliación en ramas tiernas, flores y frutos, brotes y flores.
También está la especie Ilesia nigricans, bicho quemador, planta huésped. Es una especie polifitófaga que ataca frutales, forestales y arbustos ornamentales. Entre sus especies hospederos más frecuentes figura el álamo, el ciruelo y el duraznero. Las larvas defolian con gran voracidad y tienen una gran movilidad, respetando las nervaduras principales. Otra especie importante es la mariposita del árbol del cielo. La larva se alimenta preferentemente de hojas de este árbol. También pueden atacar laurel y paraíso. Las larvas se caracterizan por tejer telas, dentro de las cuales se habitan y nutren, produciendo una defoliación y disminución de la fotosíntesis principalmente en este árbol. Mariposa de las palmeras. Su dieta principalmente está basada por palmeras. La hembra deposita sus huevos en el interior de las hojas rudimentarias. Las larvas, luego del nacimiento, se alimentan de las hojas tiernas. Inmediatamente después, penetra en el interior del tronco, donde ingiere el cogollo de la palmera. Los daños pueden ser muy graves, inclusive llevarlo hasta la muerte. Los síntomas comunes observados son hojas agujereadas y perforadas, en forma de abanico, galerías internas en el tronco taponadas por un englomerado endurecido de seda, savia, tejidos digeridos y excrementos. El cogollo arqueado hacia abajo, que puede ser girado fácilmente, presencia de capullos o exuvias adheridos, deformaciones en tronco o muerte de las hojas centrales del cogollo. Otro grupo importante de insectos que nos pueden ocasionar daño son aquellos que tienen la capacidad de morder, ingerir y digerir la madera. Estos insectos viven en troncos, ramas y principalmente en especies forestales. Son insectos xilófagos. Entre las especies podemos mencionar el taladro grande. Las larvas atacan forestales, frutales, cavan galerías paralelas al eje longitudinal del tronco y ramas. Estas galerías pueden ser numerosas, comprometiendo la vida de la planta. La madera destinada a carpintería pierde valor al presentar estas perforaciones. Consideres, las hembras practican incisiones circulares en las ramas en pleno vigor, con el objetivo de interrumpir la continuidad del cambio. Esta acción tiende a provocar la quebradura sobre el punto de lesión, para colocar ahí sus huevos, ya que necesitan madera sin circulación de savia y recientemente muerta. Los adultos se alimentan de la corteza de ramas tiernas. Dentro de los colópteros también encontramos insectos que pueden defoliar, como el caso de los gorgojos, vaquita del olmo o diabrótica espaciosa. También hay un grupo de insectos dentro de los dípteras que tienen la capacidad de minar. La larva recién nacida comienza a alimentarse del mesófilo de la hoja, protegida entre la epidermis, formando minas, que se diferenciarán en el tiempo por el estado de desarrollo de la larva y el color de las hojas, las cuales en un principio son cloróticas y luego se tornan más oscuras por la necrosis del tejido. Finalmente las hojas pierden la capacidad de reproducir y transportar fotosintatos y terminan secándose. Un grupo muy importante dentro de los hemípteras son las cochinillas. ¿Qué daño hacen? Inyectan saliva tóxica y extraen savia. ¿Qué sistemas productivos afectan? Afectan plagas forestales y ornamentales, que producen mucha melasa, lo que le permite el desarrollo de un hongo saprófito como la fumagina. Consecuencias que trae producir la muerte de los órganos atacados, con síntomas como necrosis de hojas y frutos. Es muy importante que podamos reconocer a las cochinillas y saber si son protegidas o desprotegidas. Esto es muy importante para el momento de su control. Las cochinillas no protegidas se ve el cuerpo de la cochinilla, es decir, del insecto. Es el caso de la familia Monoflebidae, como por ejemplo Purchasi, o pseudocóccidos como Planuquococitri. Las cochinillas protegidas, en cambio, no se ve el cuerpo del insecto, como por ejemplo el caso de la familia Lecanidae. Ceroplaste, Lecañum y Saisetia, que presenta un escudo dorsal, como se puede ver en el esquema. A esta la llamamos simplemente protegida. O pueden estar doblemente protegidas, es decir, aparte de ese escudo dorsal de cera, seda y exuvia, tienen un velo ventral por debajo.
Es el caso de la familia Diaspidae, con Aunide lauranti, por ejemplo, Parlatoria sisipus, Parlatoria oleae y una Apicitri. A continuación, le dejo imágenes de las diferentes cochinillas que estuvimos hablando anteriormente. Un grupo importante dentro de los hemípteras son las moscas blancas, que al alimentarse también eliminan gran cantidad de melaza azucarada que es invadida por los hongos. También tiene la capacidad de transmitir virus. Los pulgones. Los áfidos adultos y las ninfas chupan la savia de flores, frutos, brotes tiernos o hojas de gran cantidad de plantas. Las poblaciones muy numerosas de estos insectos causan que las hojas jóvenes y los nuevos y las flores se arruguen o enrosquen. Sus ataques ocasionan que se agudicen los síntomas de la marchitez en tiempos de sequía y que las plantas se vean deslucidas. Este es el grupo por característico transmisor de enfermedades a las plantas. Otro grupo de menor importancia tenemos a las chicharritas y a las chinches. A continuación, vemos una abeja sacabocado que nos puede llegar a ocasionar problemas. Se diferencia de las abejas domésticas más por el comportamiento que por su aspecto. No vive en comunidad como sus parientes, pero sí no que es costumbre, sino de costumbre menos gregarias. Las hembras esconderán su nido cerca de lugares donde no se lo pueda encontrar. Cualquier orificio del suelo, troncos, redes o paredes o incluso en las plantas. Los síntomas que vamos a observar son hojas con huecos circulares en sus bordes, como si las hubieran cortado con un sacabocado. Otro grupo de organismos que nos pueden llegar a ocasionar problemas que no son insectos son los ácaros y moluscos. Los ácaros, las arañuelas, son artrópodos estrechamente relacionados con los insectos y poseen 8 pares de patas en lugar de 6 como los insectos. No tienen alas ni antenas, como lo mencionamos anteriormente. Las arañuelas chupan la savia de las hojas, tallos jóvenes, flores y frutos, causando manchas de color gris o rojo-marrón. Algunas poblaciones muy numerosas causan una reducción en el crecimiento y en el vigor. Pueden llegar a producir una tela, lo que afecta aún más la apariencia de las plantas atacadas. En casos extremos pueden causar defoliación. Estos síntomas aparecen mayormente en periodo de sequía. Moluscos. Caracoles y babosas. Los moluscos carecen de patas, utilizan para desplazarse su propio cuerpo por medio de contracciones y estiramientos como los gusanos. Durante la noche presentan el máximo actividad cuando la tierra está mojada y la atmósfera húmeda. Para moverse segregan un moco como la baba que les ayuda a la locomoción, resbalándose sobre ella. También es un medio de protección contra las heridas y las bacterias. Los síntomas que vamos a observar son hojas o plantas enteras comidas. Se observan hilos de una sustancia que es la baba, como dijimos anteriormente. Bien, pero no todos los insectos son malos. Gran parte de las plantas dependen de ellos. La transferencia de polen desde las anteras hasta la estigma, polinización, es un paso obligado en la reproducción sexual de las plantas y se estima que el 90% de las geospermas, esta transferencia es por organismo vivo, particularmente los insectos. A fin de asegurar la presencia de los insectos, las plantas han provisto sus flores con diversas recompensas para los insectos, como néctar y polen para la alimentación, gomas y resinas usadas para la construcción de nidos, aceite que mezclados con néctar y polen son utilizados para aprovisionar los nidos, entre otras. Dentro de los insectos también encontramos insectos que consumen otros organismos. Son conocidos como los zoófagos. Los pueden matar a otros insectos para consumirlos o alimentarse de ellos mientras aún vive. Por un lado, tenemos a un predador. Es esencialmente un cazador que a lo largo de su vida captura, mata y consume varios insectos que se denominan presa. Y por el otro, insectos parasitoides que obtienen su energía y nutrientes de individuos vivos.
A continuación, podemos observar un cuadro donde vemos la diferencia entre un predador y un parasitoide. No solo los insectos pueden llegar a ser predadores, sino encontramos otro grupo como las arañas que también predan. Pero también hay agentes de mortalidad natura de los insectos, como las enfermedades. Las más importantes de los insectos se encuentran aquellas causadas por bacterias, hongos y virus. Estas enfermedades pueden ser reconocidas por los síntomas que muestra el insecto, como cambio de coloración, cambio en la consistencia del cuerpo, movimientos lentos, estado letárgico y finalmente la muerte. Dentro de estas enfermedades producidas están las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares que se reproducen en el intestino medio del insecto y poco a poco lo va matando. Las larvas tienen que ingerir la bacteria con su alimentación. La bacteria más común se llama Bacillus thuringiensis, la que además produce una toxina que acelera la muerte. Las larvas enfermas se tornan marrones y luego negras, son suaves al tacto y huelen mal. También encontramos virus, que son los patógenos más pequeños y no se pueden ver a simple vista. Solo atacan a los insectos y se multiplican dentro de ellos. Las larvas también tienen que comer el virus para enfermarse. Una larva enferma no termina su desarrollo, muere, y al hacerlo libera una gran cantidad de virus que infectan a otros insectos. De esta manera, persiste la enfermedad en la población de los insectos. También encontramos hongos, que son organismos que atacan a muchos insectos plaga, causándole la muerte. El hongo, luego de entrar en contacto con el insecto, penetra poco a poco en su cuerpo y va invadiendo sus órganos internos, hasta ocasionarle la muerte. Los más comunes son Beauveria, Nomurea, entre otros. Terminamos la clase. De esta manera le damos fin a la clase. Le agradezco a todos por su atención.